Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Hoy es sábado y tenemos el mensaje del día de hoy, recordándoles que estamos hablando acerca del Apocalipsis, ¿verdad? Y en particular de la apertura de los sellos. Ya hemos hablado de eso. Vamos a ir un poquito rapidito porque tenemos mucha información el día de hoy. Solo les recuerdo que estamos en YouTube y en Facebook para que nos sigan y nos hagan virales estos mensajes, porque, amados hermanos, lo mejor está por venir, ¿sí? Entonces, ya vimos la historia de la apertura de los sellos, ¿sí? Y dijimos que los sellos no se van abriendo a medida que la iglesia va, desde que la iglesia comenzó, desde ahí comenzaron a abrirse los sellos. Cada uno ya lo vimos con sus características, ¿sí? El primero, dijimos, ¿verdad?, que se vio un caballo blanco, también los cuatro jinetes del caballo del Apocalipsis. El primero, que era blanco, representaba a la iglesia por su pureza, pero también se le avisó a la iglesia por medio de un sello que le venían luchas, le venían pruebas, le venían tribulaciones. O sea, no iba a ser fácil su estancia sobre la tierra, ¿verdad? Después hablamos del segundo sello, pero también entra en vigor el caballo negro, un caballo rojo, dice que es las guerras, o sea, las luchas que iban a tener, iban a ser muertos muchos cristianos, ¿verdad? Muchos que servían a Dios. El tercer sello se abre, ¿verdad?, también con la iglesia, y se presenta el caballo negro, ¿sí?, que significa muerte, ¿sí? Y ese caballo es el que hasta ahorita continúa presente, ese tercer caballo negro. Y después también aparece un caballo amarillo, que son las plagas, las enfermedades, ¿sí?, hambre, pestes, todo ello. Ahora, hermanos, tenemos que tener muy en cuenta que los cuatro jinetes del Apocalipsis están. El primero, que es la iglesia, está presente en el mundo, en el globo terráqueo, ¿sí?, a través de nuestra historia, ¿sí? Y los otros caballos también, con sus jinetes, el caballo rojo que se presentó después, el caballo negro que se presentó después y el caballo amarillo que se presentó después, todos ellos permanecen en este mundo junto con la iglesia, ¿sí? Por eso es necesario, dice el Señor, que la iglesia, el trigo, que es la iglesia, crezca con la cizalla, ¿sí? Es necesario. Entonces, esos cuatro jinetes son los que todavía están ahora, no se fueron, llegaron para quedarse y para continuar el paso junto con la iglesia hasta llegar al fin, ¿verdad?, dice las Sagradas Escrituras. Ahora vamos a ver la apertura del sexto sello. Mucha atención a esto, tenemos mucha información con esto, vámonos rapidito. El libro la apertura del sexto sello está registrado en el libro del Apocalipsis, capítulo 6, del 12 al 17 y 7, 1 al 8, ¿sí? Lucas 21, 25 dice: habrá señales en el sol, y en la luna, y en la luna, y en las estrellas, y en la tierra angustias de gentes. O sea, ya nos están anticipando lo que va a suceder, ¿sí? La apertura del sexto sello lo tenemos registrado en Apocalipsis 6, 12 al 13, que nos dice: el sexto sello abarca el mismo periodo o época que las iglesias quinta, sexta y séptima. Este sexto sello se abre con la iglesia quinta, que es Sardis, Filadelfia y Laodicea, que es la nuestra. Fíjense, ya llegamos a nuestra época, ya nos llegamos, o sea, el sexto sello se abre también para nuestra época, es el que estamos viviendo, ¿sí? Cuando el Cordero abrió este sello, he aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se puso toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Cuando es sacudida, los higos maduros ya caen. Ahora vamos a ver testimonios que han ocurrido durante esta época, vívidos, que ha pasado sobre la tierra. El gran terremoto. Un gran terremoto sucedió el 1 de noviembre de 1775, el cual era el primer aviso del suceso del sexto sello. Este terremoto es llamado el terremoto de Lisboa,
porque empezó en la ciudad de Lisboa, Portugal, y en ella fue donde más destrozos hizo, pues la ciudad fue reducida a ruinas. Se extendió sobre gran parte de Europa, África y América. Fíjense, ese terremoto abarcó gran parte de la tierra. Y en estos países se sintió la conmoción el mismo día. El terror de las gentes fue indescriptible. Todos corrían de aquí para allá, delirantes de horror y asombro, y gritando: es el fin del mundo, es el fin del mundo. Muchas personas se habían reunido en el muelle para mayor seguridad, pero si allí estuviesen fuera, muchas personas se habían como si allí estuviesen fuera del alcance de los derrumbamientos. Pero de repente el muelle se hundió con todas las personas que en él estaban, y ya nunca subieron a la superficie los cuerpos de los ahogados. A unas 6 leguas de Marruecos, un pueblo de 8 a 10 mil habitantes fue tragado junto con todo el ganado. Poco después, la tierra volvió a cerrarse. En ciertos lugares pudo haber habido terremotos tan fuertes, o quizás aún más fuertes como este, pero nunca se ha sentido en la tierra otro tan fuerte y al mismo tiempo tan extenso como el de Lisboa. Los sismógrafos sensibles de hoy en día, sin duda alguna, lo hubieran registrado como universal. Pero Dios usó esta gran catástrofe para despertar el espíritu de las gentes, haciéndoles sentir cuán inseguro es todo lo terrenal, e induciéndolas a pensar seriamente en la vida futura, donde no habrá destrucción ni dolor, ¿sí? O sea, Dios con esto le dice a la gente: esto de aquí es pasajero, Lo terrenal, lo eterno es allá arriba. Busquen las glorias de arriba, no busquen las glorias de abajo. El oscurecimiento del sol. Un ejemplo acerca de este suceso del oscurecimiento del sol mencionado en esta profecía ocurrió el 19 de mayo de 1780. La oscuridad de la noche siguiente fue tan intensa que la luna fue invisible hasta después de la medianoche, y cuando apareció estaba roja como sangre. 8 escritos bíblicos mencionan esta misma señal, 4 en el Antiguo Testamento y 4 en el Nuevo Testamento. Vamos a verlos. El profeta Amós nos dice que la mayor oscuridad se producirá al mediodía. Amós 8, 9 y 10. Joel dice que la luna se convertirá en sangre. Joel 2:2. Ezequiel declara que una nube cubrirá el sol. Ezequiel 34, 11 y 12. La historia nos habla de otros días oscuros, pero el 19 de mayo de 1780 responde a la descripción de lo que sucederá en los ya postreros tiempos, oscuridad total, ¿sí? Es bien sabido que la oscuridad se extendió en esa ocasión en todos los estados del este de los Estados Unidos, y tal vez mucho más, aunque nunca se conocieron con exactitud sus límites. La oscuridad no fue causada por un eclipse, pues era entonces plenilunio, y los astrónomos nunca han podido dar una explicación satisfactoria acerca de esta causa. Miles de personas tuvieron la impresión de que el día del juicio estaba cerca. Sin duda, el Espíritu de Dios obraba en sus corazones y les invitaba a estudiar el significado de estas señales. O sea, Dios siempre nos manda señales. Dice las Sagradas Escrituras: Dios nunca hará nada si no lo avisa por medio de sus profetas. Hoy en día no quieren que haya profetas, bueno, pero el que se les dice, de que se les tiene que decir las cosas que van a suceder, se les tiene que decir de una u otra manera. La caída de las estrellas. Esta señal ocurrió el 13 de noviembre de 1833. Fue la más extensa y magnífica lluvia de estrellas conocida. Se nos dice que nunca cayó una lluvia de meteoros tan densa que esta. Durante 3 horas estuvo en conmoción todo el firmamento sobre Norteamérica, y muchos creían que el día del juicio había llegado. El sellamiento del pueblo de Dios. Apocalipsis 7, 1 al 8 nos dice: después de estas señales, Juan vio 4 ángeles que estaban sobre 4 ángulos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. Los vientos en las profecías, amados hermanos, denotan luchas y guerras entre las naciones. Entonces, ¿por qué se ordenó a estos ángeles que detuviesen los vientos de las guerras?
Juan volvió a mirar y vio entonces otro ángel que subía del nacimiento del sol, ¿sí?, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en su frente. Y oí el número de los señalados, 144,000. O sea, el Señor tenía que proteger a los suyos antes de que estos vientos empezaran a entrar en vigor, ¿sí?, empezaran a entrar en acción. Dios tenía primero que salvar a los suyos, marcarlos. Estos no me los vas a tocar. Estos 144,000, después vamos a hablar de ellos un poquito más adelante, ¿sí? Más de una vez, desde que los ángeles recibieron la orden de detener los vientos, ha habido repentinas amenazas de guerras, como ráfagas caprichosas que se escapan de la tempestad contenida. O sea, sí es cierto, están contenidos esas guerras, ¿sí?, esos aires, esos vientos, pero de pronto por ahí aparece un loquito, ¿sí?, o 2, cuando mucho 3, como sucede ahorita, ¿verdad? La guerra que hay entre Estados Unidos con Irán, y está incluido también Israel. De repente hay otra, por otro lado está Rusia con Ucrania, por otro lado hay otro con otro, así. O sea, son ráfagas de guerras, no es la guerra total. Esos locos que les dicen a ustedes que ya se va a venir la tercera guerra mundial, están totalmente equivocados. Las Sagradas Escrituras nos lo dicen, que hay 4 ángeles que están deteniendo esas guerras. ¿Cuándo van a llegar? La tercera guerra mundial va a ser todo el mundo contra Israel. Y ahorita son países, hay países que los defienden a Israel, como hay países que tampoco, que no lo quieren, pero hasta que se unan todos en general para ir contra Israel, esa va a ser la tercera guerra mundial, la cual la Sagrada Escritura nos dice que se va a llevar en el Armagedón. Desechen esa basura que les dicen, incluso cristianos, grandes cristianos, grandes teólogos, profetas y apóstoles y todo. Es que ya la guerra, la tercera guerra mundial, no. La tercera guerra mundial va a ser todas las naciones contra Israel, que es cuando se les va a aparecer el Señor Jesucristo en gloria, ¿sí? Entonces, Dios ha sellado a su pueblo antes de dar el siguiente paso. El sello de Dios, Apocalipsis capítulo 14, versículo 1, dice: ya sabemos que un sello es un documento legal, da autoridad total, y el sello de Dios es la patente de su ley, que contiene su nombre, o sea, su firma. Si Dios ya determinó lo que se va a hacer, se va a llevar a cabo, porque es su ley, además es su mundo, ¿sí? Y el que no esté a gusto, pues que se amarre una piedra, ¿sí?, y que se avienta al mar y ahí que se ahogue ya de una vez, ¿eh? Si no está de acuerdo en vivir en el mundo de Dios, en la tierra que hizo Dios. Poco después, cuando Juan vio este grupo de 144,000, dijo que tenían la señal de Dios en sus frentes. Después vamos a ver cuál es la señal de Dios en sus frentes. Ahora, las primeras partes de la ley de Dios, que contiene el nombre del verdadero Dios, el Creador, son los primeros 4 mandamientos. 1. La ley de Dios. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura, ni imagen, alguna cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. O sea, esas imágenes. Que es que tengo al ángel San Gabriel. No, es basura. Que tengo al ángel Miguel, el guerrero, con un soldado. Es basura. ¿Sí? Que tengo a Sultano, que tengo a Mengano, que tengo todo lo que no esté registrado en las Sagradas Escrituras es basura, ¿sí? Deséchenla, ¿sí? No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso. Yo no sé si entienden lo que es la palabra celoso, o alguna vez han tenido ustedes celo de algo, ¿eh? Ojo, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, voy a ir sobre ti, que eres el bisabuelo, el abuelo, el padre y el hijo. Los
voy a castigar a los 4. No se las voy a perdonar. Eso lo dice en Deuteronomio capítulo 5, versículos 6 al 9. Fuera de estos mandamientos, el pagano tiene todo el derecho de decir que el Dios mencionado en los 10 mandamientos es su Dios, tal como nosotros para decir que es el Dios nuestro. O sea, los paganos pueden decir lo mismo, que es su Dios, que Jehová es su Dios, que Jesucristo es su Salvador, todo eso, que son cristianos, eso lo pueden decir, ¿sí? Igual que nosotros los verdaderos cristianos decimos lo mismo, pero ojo, si el pagano, no guarda los 4 mandamientos, incluso hasta el mismo cristiano, porque hay cristianos que son de doble filo, si no guarda los 4 mandamientos, ese hombre es un insensato, pagano y pecador, ¿sí? Entonces, que quede bien claro, el Papa puede decir que él es cristiano y que adora a Cristo y que es el servidor de Cristo, pero si no guarda los mandamientos, estos 4 mandamientos, que no tiene por qué tener imágenes, no se puede arrodillar a ellas, no puede buscarlas, es un pagano, y todo su séquito y su religión y su grupo religioso y como le quieran llamar, si no respetan estos 4 mandamientos, son paganos. Simple y sencillamente la única palabra que se puede expresar, paganos, ¿sí? Blasfemos, ¿sí? Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Aquí está la cita bíblica, búsquenla, porque hay Biblias del idioma de los católicos, la NASCAR, ¿verdad? Aunque ahorita ya hay una nueva versión, pero en la misma nueva versión también lo tienen escrito, los testigos de Jehová, que tienen también su propio rollo, ¿sí? Y pues los otros que sí están más orantes, que son los masones, ese sí están peor, porque esos no adoran ni a nada, pero si no se adoran a esos 4 mandamientos, la gente es pagana, y su resultado de esos paganos es el infierno, junto con Satanás, porque Satanás no respeta la ley de Dios, Quizás, bueno, sin embargo, adorar el sol, el río Nilo, el toro sagrado o cualquier otro ser, cualquier otra imagen, cualquier otra semejanza, pero el 4º mandamiento define claramente al verdadero Dios como el creador de todas las cosas, único ser de plena adoración. Por eso Dios llama a la adoración su sello. Si nosotros adoramos a Dios único y exclusivo, Él nos pone su sello de Él, ¿sí? Pero si decimos que adoramos a Dios, pero también se adoran imágenes, se adoran otras cosas, ¿sí? Entonces Dios no puede poner su sello en ellos, ¿sí? Y Dios va a salvar y va a llevar a su gloria a los que estén sellados, ¿sí? La adoración a Dios plena es una marca que distingue y separa a los adoradores de Dios verdadero con todos los demás. Durante los siglos en que Satanás gobernó al mundo por medio del hombre de pecado, en este caso el Papa, el sello de la autoridad de la ley de Dios fue astutamente enajenado y miles de cristianos sinceros no se han enterado jamás de esta obra impía, ¿sí? Porque Satanás nos ciega, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, tantas porquerías que metemos en la iglesia y decimos, es que lo hacemos para la gloria de Dios. ¿Cuál gloria de Dios? Si no están viendo que Dios dice que quiere una adoración plena. Es que bailamos, danzamos porque el Espíritu Santo nos mueve. El Espíritu Santo, ¿acaso el Espíritu Santo les dio una coreografía? ¿O el Espíritu Santo es el que les ha dado cómo deben de bailar? Es una coreografía. David bailaba, no había coreografía. David se movía a modo de que el Espíritu Santo lo movía a él, Y tantas porquerías más que han metido en las iglesias, Entonces, astutamente Satanás se ha metido dentro de las iglesias y hemos corrompido los servicios, los cultos racionales para Dios, los hemos corrompido. ¿Por qué? Por meter cosas que no están de acuerdo al orden divino. Han querido guardar la ley de Dios y Dios, sin duda, ha aceptado su sinceridad, pero hemos llegado al tiempo en el que de ser revelada la obra de Satanás y el pueblo de Dios debe honrar y magnificar la ley de Dios como debe ser honrada.
podemos decir que somos cristianos, que somos creyentes, que amamos a Dios, que le cantamos a Dios, que hacemos tantas cosas para Dios, pero Dios tiene un sistema, y ese sistema es el que debemos de llevar a cabo. Cuando Dios mostró a Isaías estos últimos tiempos, le dijo: sella la ley entre mis discípulos. Así como la sangre puesta a la puerta protegió a Israel en aquella noche cuando el ángel destructor pasó por la tierra de Egipto, Dios sellará a los suyos antes que los vientos de las luchas, o sea, los que tienen sostenidos, soplen sobre la tierra, para que sean protegidos de la última tormenta destructora. Pero poseer legítimamente este sello significa más que abandonar el trabajo o ir a la iglesia el séptimo día de la semana. Significa más bien aceptar a Jesús como su Salvador personal, que salva del pecado de cualquier transgresión hecha a la ley pura y santa de Dios. Significa no entristecer al Espíritu de Dios con el cual estáis sellado para el día de la redención. ¿Sí? Significa que solo el Espíritu Santo puede ponernos el sello de Dios, porque Él dice: daré mis leyes en el alma de ellos y sobre el corazón de ellos las escribiré. Es el Espíritu Santo el que te va a poner el sello. El cielo se apartó como un libro que es envuelto. Apocalipsis 6, 14 al 17 nos dice: después que hubo sellado el pueblo de Dios, los ángeles soltaron los vientos, y Juan vio en conmoción todas las cosas del cielo y de la tierra. Vio enrollarse los cielos, y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares, y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo, y toda libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Amados hermanos, las personas de toda clase social, desde la más encumbrada hasta la más humilde, se unieron en un clamor desesperado, diciéndole a las rocas y a las montañas: caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venida, y ¿quién podrá estar firme? Vamos, hermanos, si nosotros no llevamos a cabo estos decretos y leyes que nos dio Dios, el infierno está seguro para todos aquellos que rechazan la ley divina. Por hoy es todo, nos vemos el día de mañana. Soy Juan Carlos Muñoz, hasta pronto.